Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga y guionista de gran éxito, autora, entre otros títulos, de La viuda de los jueves, Tuya y Elena sabe. Las grietas de Jara es su último libro publicado. Bueno, Las grietas de Jara se llama, la última novela de Claudia Piñeiro. Le decía recién a Claudia, anoche me quedé creo que hasta las 3 de la mañana para terminarla porque atrapa. No solo la tenía que leer porque está la señora acá, sino que atrapa. No, yo no diría que es un policial, arranca como parece que va a ser un policial, pero después deriva, yo no sé cómo definir esta novela. Es una historia sobre la crisis de identidad, ¿no?, de una persona. Yo creo que la cita de Fitzgerald tiene que ver con... A ver, la cita de Fitzgerald. No, que habla de la grieta, ¿no? Pero está justamente en el Crack Up de Fitzgerald, que es cuando él habla de la crisis de la mediana edad. Y me parece que yo lo elegí por eso, porque me parece que básicamente es una novela de crisis de mediana edad, ¿no? ¿Cómo dice Fitzgerald? Escucha, supongamos que no fuera una grieta que hay en ti. Supongamos que fuera una grieta del Gran Cañón. La grieta está en mí, dije yo heroicamente. Acá hay una grieta en una pared de un edificio, pero en realidad estamos hablando de otras grietas. De las grietas de cada uno. De las grietas de cada uno y cómo surgen. Te metes en una historia donde transcurre todo en el mundo de los arquitectos y la arquitectura. ¿Cómo, es un mundo ajeno a vos, que yo sepa? Sí, pero siempre a mí me atrae cómo no sé, cómo se va tomando una ciudad, ¿no? Como la población de esa ciudad, a través de la arquitectura, va tomando una ciudad, ¿no? O sea, Montevideo está hecha de una manera, Buenos Aires está hecha de otra, más allá de las dimensiones de una y otra, ¿no? Entonces, toda esa forma de cómo se va apropiando la gente a través de los edificios de la ciudad siempre me atrajo. Y además me parece que hay algo en la construcción de un edificio que tiene que ver con la construcción de una novela o de la literatura. Hay como un paralelo en ir construyendo algo que después va a estar ahí y ir construyendo con palabras una novela, ¿no? Y obviamente, aparte hay una estructura, ¿no es cierto? Igual que en el edificio. Sí, sí, sí. Me parece, puede caer igual que... Me parece que hay muchos puntos en común de lo que él piensa con respecto a la arquitectura que uno lo podría pensar también con respecto a la literatura, ¿no? ¿Cómo no? Estas obras hechas así en tipo chorizo, decís claro, vos. Claro, y además, o sea, él trabaja para una empresa donde tiene que hacer las obras que sabe que se van a comprar y que con determinadas características, y él quisiera hacer otra obra, ¿no? Eso también en la literatura también existe, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del mercado? ¿Cuáles son las reglas de la literatura? Sí, es una decisión personal en un punto, ¿no? Bastante pero complicada. este personaje, digamos, trabaja en relación de dependencia y a veces no es tan fácil porque es una decisión personal, y a veces cuando hay determinadas circunstancias, como que tiene una familia y una hija y demás, sin duda, no le resulta tan fácil tirar... la literatura más más que la arquitectura, ¿es cierto? Digo. Sí, por supuesto. Hay autores que no venden y ya saben que no van a vender y hacen su vida de todas maneras, y puede ser muy plena literariamente, qué sé yo, no tiene nada que ver. Pero digo, en este caso, esta persona, investigaste mucho sobre la vida de los arquitectos, porque esta idea la puedo tener yo también, pero digo, para desarrollarla hay mucha investigación. Entre los agradecimientos hay un arquitecto que se llama Néstor Otero, que me acompañó a recorrer esos edificios. Claro. O sea, yo le pedí que me señalara 25 edificios de Buenos Aires, elegí algunos, pero él me acompañó a ver los 25 y me fue explicando de esos edificios, porque como el protagonista es arquitecto, tenía que tener una mirada de arquitecto, obviamente. Pero claro, ¿no? Entonces, está muy logrado, pienso eso. Claro, Salen a recorrer Buenos Aires en un momento de la novela, no viene al caso que cuente por qué, y bueno, y este arquitecto elige los edificios, no los emblemáticos, sino los que a él más le gustan. Y tenemos un paseo dentro de la novela por edificios preciosos de la ciudad de Buenos Aires. Claro, que como él está como enamorándose, elige el Art Nouveau, que es mucho más rococó y mucho más... Se mezclan los estilos con los sentimientos también. Pero además de eso, además de mostrar los edificios de Buenos Aires y describirlos, que está muy bien, hay todo un tema que es lo que hablábamos recién, las decisiones profundas de un arquitecto y lo que se está haciendo en este momento, donde maravillosos edificios son demolidos para construir torres sin pensarlas demasiado, donde cada espacio este arquitecto es un potencial negocio. Un poco que su sostén para todos los días poder ir a trabajar es imaginarse ese edificio que alguna vez construiría, ¿no? Y entonces todo el tiempo dibujar eso y decir algún día me voy a ir de acá y voy a hacer este edificio es lo que lo sostiene en el día a día. Y él dice justamente ese edificio no lo voy a construir en Buenos Aires porque para construir un edificio como este en Buenos Aires hay que primero tirar abajo otra cosa, y estoy cansado de que todos los edificios se construyan sobre
la tumba de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es metafórico también, pero quiere decir, qué sé yo, hay un montón de colegios que han desaparecido, o lo que sea, casas preciosas, porque ahí se hizo un... Bueno, hay varias ONGs defendiendo todo esto, o sea, el tema da para mucho, ¿no? Buenos Aires ha descuidado su patrimonio durante mucho tiempo y hemos perdido mucho. Sí. Por eso está todo reflejado en el libro, y hay además una historia policial que a mí me llamaba la atención, Claudia, porque al principio del libro uno ya sabe quién es el asesino, digamos, entre comillas, y sin embargo se mantiene el interés hasta el final. A mí me parece que hay policiales que funcionan de otra manera. De todos modos, no es un policial clásico, No. tiene elementos del policial, pero acá la pregunta no es quién lo mató. O sea, la pregunta es ¿en qué circunstancias? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y lo que se va develando tiene más que ver con el muerto que con quien lo mataron, ¿no? Entonces me parece que son otras las preguntas diferentes a las del policial. Sí. ¿No? Por ejemplo, hay una serie, Barletta, vos sabías desde el principio quién había matado, pero vos lo que te interesaba era ver cómo Barletta se daba cuenta que ese que era el asesino era el asesino, ¿no? Claro. Entonces a veces se subvierten algunos elementos del policial para modificar un poco el recorrido de la lectura, ¿no? Y esta persona, el protagonista, este arquitecto asalariado, que a medida que avanza el relato nos damos cuenta la falta absoluta de carácter, la mediocridad llevada a un punto que al final lo lleva a una serie de actitudes de corte muy fuertes en su vida, pero hasta donde uno a veces en la vida cotidiana va cediendo, y vos lo llevas a un extremo, porque cede en algo que ya está bordeando la ética, ni hablar, la delincuencia, ¿no? Totalmente, sí. Es llevar ese argumento al máximo, pienso. Sí, a mí me parece que... La renuncia cotidiana chiquitita hasta donde que digamos puede que llegar. los personajes en la novela, por lo menos a mí me gusta llevarlos a una situación extrema. Y que esa situación extrema, por más que sea una situación extrema, pueda generar empatía. Digamos, a un arquitecto le podría pasar esto. ¿Y qué hace? O sea, en esta novela hay un muerto en una obra. Y si vos conoces arquitectos y hablas con los arquitectos, a lo largo de su vida, en todas las obras que han tenido, alguien se ha muerto, porque es una situación de riesgo, hay obreros colgados, ¿no? Cada tanto uno escucha un accidente. Sucede. Por supuesto, no todo el mundo hace lo que hicieron estos arquitectos con el No, muerto, claro. ¿no? Pero quiero decir, la situación de la muerte de alguien en una obra es una situación posible. Vos también decís en algún momento que es inquietante, porque acá hay un muerto bajo una obra, ¿no? Bajo la losa. Decís que en algunas autopistas se desliza eso, de que hay tantos Bueno, hay muertos. muchos mitos urbanos, ¿no? Hay muchos, sí. Está el mito del subte, que los obreros que iban construyendo el subte, si alguno se moría quedaba ahí, que no sé si es cierto o no, pero está el mito. Y el mito de la autopista de Cacciatore también. O sea, ¿será cierto o no? No sé. Ahora me dijeron que hace poco estaban levantando un túnel, un puente, no sé si en Boulogne, y pararon la obra porque encontraron cadáveres abajo. Todo es posible. Si hay cadáveres en el Río de la Plata, Por eso ¿por qué mismo, no eso dice pensar el que personaje, ¿no? Si hay, ¿por qué no puede haber en algunos otros lados? ¿Se terminó la filmación de La Viuda de los Jueves? Sí, la película está lista y se estrena ahora en septiembre, Ah, para ya el en 10 de septiembre, septiembre. Sí. ya en septiembre. Así que estamos Con Marcelo todos muy Piñeiro, ansiosos. de director. Con Marcelo Piñeiro. No hay nada director. tuyo, Marcelo Piñeiro. No, se escribe con Y, Claro, es solo además para se escribe confundir, distinto, para que pero- todo... Novela de Sí. Claudia Piñeiro, Pero es dirigida que, por Marcelo Piñeiro. sí, la verdad que estoy muy contenta. ¿Vos trabajaste en el guión? No, el guión es de Marcelo Figueras con Marcelo Piñeiro. El mismo Yo- equipo de Kamchatka. Claro, con ellos Figueras. siempre, casi todas las Sí. películas creo que lo han hecho Ajá. juntos y la verdad que el guión a mí me encantó. No así que- tuviste ninguna participación. No, lo leí y me gustó muchísimo y lo que vi de la película también me gustó muchísimo, me parece que va a ser una película que no va a defraudar. ¿Quién trabaja? Esbaraglia, Echarri, Ana Celentano, Juan Diego Boto, el hijo de Alterio, que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, Ernesto. Juanita Viale, Gloria Carrá y porque le cayó del cielo. Gabriela Toscano. Esos son los protagonistas. ¿El mes que viene se estrena? Sí, ¿Septiembre? ya. Venís de nuevo ahí. Dale, Los venimos con invitamos alguno a de la Figueras, película. a Marcelo Sí, Piñeiro. claro. Ahora vos sos guionista también, ¿no quisiste? Vos dijiste yo no quiero bueno, acá. No, ellos, digamos, Marcelo Piñeiro trabaja con Marcelo Figueras, que es su guionista, y Bueno, hacen muy pero bien si las vos cosas. pedías por ahí, podías entrar en el equipo. A mí, te digo sinceramente, más allá de eso, no me gustaría trabajar en el guión de una película mía, ¿sabes? A eso iba la pregunta. Al revés de lo que le pasa a otra gente. Por lo menos Las Viudas de los Jueves es una novela que tiene tantos personajes y tiene
transcurren tantos años que necesita un montón de cortes. Vos no podés meter todo. Los escritores, cuando tenemos que hacer eso, no querés, porque querés que... Y Marcelo, los dos Marcelos han sacado personajes que yo no hubiera sacado jamás. Claro, y sin embargo, claro. me parece que está perfecto, había que hacerlo, pero yo no lo hubiera podido hacer. No se puede. Entonces me parece que es correcto que otra persona tome la novela, que es un hecho artístico, y haga otro hecho artístico. Y uno se sorprenda con eso, ¿no? Y la película tiene que ser mejor que la novela, no porque sea distinto... está mal. Al contrario, muchas veces digamos, las adaptaciones, para vos pasar de un lenguaje al otro, tiene que romper, sí, y además no es lo mismo la predisposición a la lectura de un lector que la predisposición a mirar una película de un espectador de cine. No me Son cabe situaciones duda, distintas, ¿no? es otro lenguaje absolutamente, además de buenas novelas se han hecho malas películas y de malas novelas también se han hecho buenas por películas. Eso digo, o sea entonces, sí. obviamente que hay que romperla. Pero vos me dijiste que Doria. Alejandro Doria, y murió Alejandro Doria, Sí, lamentablemente. ¿Y ese proyecto? Y ese proyecto quedó ahora parado, ¿no? O sea, por el momento no lo va a filmar nadie. Es una pena porque Alejandro estaba sumamente contento con ese proyecto, le había dado mucho entusiasmo, pero bueno, se enfermó y... No había empezado a filmarla. No, tenía hecho el guión, habían hecho cosas de la preproducción, él había trabajado con la actriz que iba a ser la protagonista, pero no habían empezado a filmarla. Así que es una lástima, sobre todo, que se haya muerto tan joven, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Pero además, bueno, de esta película que podría y además haber que hubiera sido el director interesante. ideal para esa película, Bueno. porque es tal cual el tipo de historia que a él le gustaba contar, ¿no? Lo hubiera hecho muy bien. Sí, yo me acuerdo de la última vez que viniste acá que estabas muy entusiasmada con que la filmara sí, Doria. sí, la verdad que es una pena eso. Bueno, el mes que viene vienen de nuevo entonces. Dale. Yo creo que podemos comentar mucho. Aparte, acá en el programa siempre nos gusta hablar de la adaptación de un texto literario al cine, ¿no? Y cómo se hace ese trabajo. Ahora se estrenó, de paso lo digo rapidito, pensaba hablar más, pero no hay tiempo, la película que se estrenó la semana pasada de Campanella, El secreto de sus ojos se llama. Me parece excelente, realmente es un trabajo. Hubiera querido hablar más largo, pero les digo, está basado también en una novela que no he leído, no la conocía. De Eduardo Sacheri. Eduardo, ¿vos lo conociste, este autor? Sí, de Eduardo Sacheri. La novela se llama La pregunta de sus ojos. La pregunta de sus ojos. Me dieron ganas de leerla porque digo... Él también, sí hizo el guión de la película. Él hizo el guión, Sí. junto con Campanella. Pero digo, ¿cómo será esta novela? Porque el proceso de adaptación es muy interesante, ¿no? Bueno. Vos sabés que hay un libro de Tarantino que es sobre el guión de Pulp Fiction y él están tachadas y las acotaciones al margen de cómo fue modificándolo y es muy interesante, realmente son procesos interesantes. ¿Por qué dejan algo de lado y por qué toman otra cosa? Pero ¿no? claro que sí, es un tema. Ese libro de Tarantino no lo conocía tampoco. ¿Se consigue acá? Hace mucho que yo lo leí, pero lo ¿Está en compré acá. castellano? Sí. Digo porque por ahí hay gente que lo quiere buscar y... Era el guión de Pulp Fiction. De Pulp Fiction. Sí. Bueno, ya me hace señas este señor todo el tiempo, en otro bloque me pasó lo mismo. Gracias por haber venido, Gracias a vos, Claudia. Cristina, muchas Ya volvemos.